Lo último que mi esposo Santiago me pidió antes de morir fue: por favor, Lucía, no vayas a la casa del campo. Prométemelo. Su voz temblaba como una hoja seca al viento. Apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba, y en sus ojos, más allá del dolor, había un ruego silencioso. Le prometí. Siempre cumplí mis promesas incluso cuando la curiosidad me quemaba por dentro. Pero el tiempo es traicionero, y después de algunos años de su partida, la curiosidad venció a la prudencia. Lo que descubrí allí cambió mi vida para siempre. Ahora comprendo por qué Santiago quería mantenerme tan lejos de aquel lugar. 17 años de matrimonio terminaron bajo las luces frías de un hospital después de un derrame fulminante que nadie pudo prever. Tenía 58 años cuando me quedé viuda con una hija estudiando en la universidad y un silencio que llenaba la casa como un fantasma. Mientras ordenaba sus cosas, descubrí que había más de mi esposo de lo que yo jamás conocí. Un martes cualquiera, su abogado, el doctor Herrera, me llamó a su despacho. Habían pasado 2 meses desde el funeral. La vida seguía su curso implacable, mientras yo aún intentaba recordar cómo se respiraba sin él. Señora Lucía, hay algo que debo entregarle, dijo el doctor, deslizando sobre su escritorio de caoba una pequeña caja de madera y un sobre sellado. Su esposo dejó instrucciones precisas. Esto debía entregarse solo después de su fallecimiento. Dentro de la caja había una llave antigua, pesada con un llavero de metal en forma de hoja. El sobre llevaba mi nombre escrito con esa caligrafía firme e inconfundible que tantas veces vi firmar documentos, cartas, notas. ¿Qué llave es esta?, pregunté, dándole vueltas entre mis dedos. Pertenece a una propiedad en Valle de Bravo, respondió. Su esposo la compró hace unos 4 años, pero ordenó mantenerla en secreto hasta después de su muerte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Santiago nunca mencionó una casa de campo. Y lo más perturbador, ¿por qué hacerme prometer que jamás iría allí solo para después dejarme la llave? Se llama el Rincón de las Guacamayas, explicó el abogado, ajustándose las gafas. Según los registros, fue el lugar donde su esposo pasó parte de su infancia. La readquirió hace unos años después de cambiar de manos varias veces. Eso no tiene sentido, interrumpí. Él siempre evitaba hablar de su niñez. Cada vez que mencionaba Valle de Bravo, se tensaba, se cerraba por completo. ¿Por qué volver a ese sitio? El doctor respiró hondo. No podría decirle señora, pero hay otro detalle. La propiedad se ha vuelto extremadamente valiosa en los últimos años. Una desarrolladora está construyendo un resort de lujo en la zona. El terreno de su esposo está justo en el corazón del proyecto. Le han hecho ofertas millonarias. Mi mente giraba. Santiago jamás fue rico. Vivíamos bien, sí, con su salario de ingeniero y el mío de profesora universitaria, pero nunca tanto como para comprar una propiedad así. ¿Y por qué mantenerlo oculto? Con las manos temblorosas abrí el sobre. Dentro una carta comenzaba con su voz en mi cabeza. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que partí antes de lo esperado. Perdóname por los secretos. La casa ahora es tuya. En estos últimos 4 años la transformé. Quise sanar con mis manos las sombras de mi infancia. Te hice prometer que no fueras, pero hoy te libero de esa promesa. Quiero que vayas, aunque sea una vez, antes de decidir su destino. En el estudio encontrarás mi computadora. La contraseña es la fecha de nuestro primer encuentro, seguida de la palabra esperanza, la palabra que tú me enseñaste a sentir de nuevo. Te amo más de lo que supe decirte en vida. Apreté la carta contra mi pecho. Las lágrimas caían sin permiso, tibias, inevitables. Incluso después de muerto Santiago, seguía teniendo el poder de conmoverme. Necesito ver ese lugar, murmuré. Espere, hay un problema, dijo el doctor Herrera interrumpiendo mi impulso. La familia de su esposo está impugnando el testamento. Que su hermano Mateo alega que Santiago no estaba en plena capacidad mental cuando compró la propiedad. Solté una risa amarga. Eso es absurdo. Mi esposo era el hombre más lúcido que he conocido. Lo sé, pero ya presentaron una demanda. Y con el valor actual del terreno, esto podría convertirse en una batalla legal.
Guardé la llave en mi bolsillo. Una decisión comenzó a tomar forma dentro de mí, fría, firme. Me voy a Valle de Bravo hoy mismo. 2 días después, tras cruzar la Sierra Nevada bajo un cielo de cobre, llegué ante un portón de madera tallada con letras de hierro que decían El Rincón de las Guacamayas. El viento levantaba hojas secas y el eco de los árboles sonaba como un suspiro antiguo. Metí la llave en la cerradura. Giró con un clic que resonó en el aire. El portón se abrió, revelando una mansión de piedra y madera rodeada por jardines cuidados al detalle y guacamayas que revoloteaban en lo alto, lanzando gritos agudos que se perdían entre las montañas. El camino empedrado serpenteaba hasta la entrada principal, donde un silencio espeso me envolvió. Nada allí parecía pertenecer al pasado. Cada pared, cada flor respiraba renovación. Todo hablaba del esfuerzo de Santiago por transformar sus recuerdos en algo luminoso. Con las manos temblorosas introduje la llave en la puerta principal. El sonido del cerrojo al girar me erizó la piel. Crucé el umbral y por un instante sentí que él estaba allí esperándome. El interior me dejó sin aliento. Una sala amplia con techos altos y una chimenea de piedra. Pero no fue la arquitectura lo que me paralizó, sino las pinturas orquídeas, cientos de ellas en cada pared, de todos los colores y formas imaginables. Mi pasión, mi refugio, mi vida entera pintada en esas flores. Y allí, sobre una mesa de madera clara junto a una ventana abierta, descansaba una laptop plateada. Encima una sola orquídea, blanca perfecta, como si acabara de ser colocada por la mano de mi esposo. El aire olía a tierra húmeda y promesa. Yo aún no lo sabía, pero esa flor sería la primera pista de la verdad que Santiago nunca se atrevió a contarme. Antes de que pudiera dar otro paso, el crujido de neumáticos sobre la grava me heló la sangre. Por la ventana vi cómo un coche negro se detenía detrás del mío. 3 hombres bajaron del vehículo. Bastó una mirada para reconocerlos. Compartían el mismo perfil de Santiago, la nariz recta, los ojos almendrados, ese aire contenido, que en su hermano siempre fue orgullo y reserva. El clan Morales había llegado, y por la dureza de sus rostros no era precisamente una visita de pésame. Caminaban con la seguridad de quienes creen pisar su propio terreno. Cerré la puerta principal con rapidez. El corazón me golpeaba el pecho. Desde la ventana lateral los observé detenerse en el porche hablando entre ellos en murmullos tensos, hasta que el mayor, una versión envejecida y gris de Santiago, golpeó con fuerza la puerta. Doña Lucía, sabemos que está ahí. Necesitamos hablar. Su voz tenía el mismo acento que Santiago adoptaba cuando la ansiedad lo traicionaba. Me quedé inmóvil. Las advertencias vagas que él me había hecho sobre su familia cobraban de pronto un significado sombrío. El golpe volvió más insistente. Lucía, soy Mateo Morales, el hermano mayor de Santiago. Estos son Felipe y Gabriel. Venimos por la propiedad. Por supuesto que sí. No venían por recuerdos ni por su hermano muerto. Venían por la casa que de pronto valía millones. Mis ojos se posaron en la laptop sobre la mesa. Intuía que las respuestas estaban ahí, no afuera, con esos hombres que olían a codicia y resentimiento. Ignorando los golpes que se hacían más violentos, me acerqué al computador y escribí la contraseña ILSO 4296, Esperanza. La pantalla cobró vida, revelando una carpeta con mi nombre. Dentro decenas de archivos de video fechados, uno tras otro, desde el día después del funeral hasta un año entero hacia el futuro. Con dedos temblorosos abrí el primero. El rostro de Santiago llenó la pantalla. No el pálido y exhausto del hospital, sino el de siempre fuerte, vital, con esa sonrisa ladeada que siempre me desarmaba. Hola, amor. Si estás viendo esto, significa que me fui y que viniste al rincón a pesar de todos mis ruegos. Sonreí entre lágrimas. Hasta en su ausencia seguía conociéndome demasiado bien. Grabé un video para cada día de tu primer año sin mí, no para atormentarte, sino para acompañarte. Y para contarte lo que debí decirte en vida, empezando por la verdadera razón de esta casa. Fuera los golpes cesaron.
Miré por la ventana, los hermanos discutían entre ellos junto al coche, papeles en mano, rostros tensos. Hace 3 años, continuó Santiago, me diagnosticaron un aneurisma cerebral. Una bomba heredada de mi padre. Los médicos me dieron entre 2 y 5 años. Decidí no decírtelo ni a ti ni a Clara. No quería compasión. No quería que cada amanecer oliera a despedida. Su mirada se suavizó en la pantalla. Quería vivir contigo plenamente, no morir cada día ante tus ojos. Un frío me recorrió. Rabia, tristeza, amor, todo mezclado. Me había ocultado algo tan grande, tan cruel, y aún así no pude odiarlo. Sé que estás enojada, decía, como si pudiera verme. Tienes razón. Pero créeme, lo hice por amor, no por cobardía. Afuera los hombres caminaban de un lado a otro hablando por teléfono, con gestos nerviosos. Después del diagnóstico, decidí usar lo que me quedaba de tiempo para crear algo significativo para ti. Siempre hablaste de tener un jardín propio, de cultivar orquídeas. La cámara se movió un poco. Su rostro se acercó más. Así que volví al último lugar donde juré no regresar, la casa de mi infancia. Lo que mis hermanos ignoran es que la compré legalmente a mi padre antes de su muerte. El viejo estaba en bancarrota, se la vendió por una fracción del valor y me hizo jurar que nunca lo contaría. Tragué saliva. Ahí estaba la raíz del conflicto. Mateo y los otros creían tener derecho a algo que Santiago había recuperado con su propio dinero. La casa era un esqueleto, Lucía, igual que mi infancia. Pero esta vez tuve los medios para reconstruirla. Cada supuesto viaje de trabajo, cada ausencia era en realidad aquí levantando este lugar para ti. Afuera las voces volvieron. Los hermanos se acercaron al porche otra vez. El mayor mostraba un documento contra la ventana, una orden judicial. Mis hermanos vendrán por ella, dijo Santiago, y su tono cambió. Era más duro, más previsor. Nunca la quisieron hasta que el resort comenzó a construirse. La misma propiedad que despreciaban ahora es una mina de oro. Harán cualquier cosa por quitártela. En ese momento uno de ellos colgó el teléfono con una expresión triunfante. Mi respiración se aceleró. En el cajón inferior de esta mesa hay una carpeta azul con todos los documentos legales. La casa es tuya sin discusión. Me aseguré de eso. La voz se suavizó. Pero Lucía, si decides conservarla o venderla será tu elección. No quiero que esta casa se convierta en tu prisión. Solo quise que fuera un refugio, no un peso. Por la ventana vi luces azules que ascendían por la colina, una patrulla. Los hermanos se giraron hacia ella con una sonrisa que me heló. Una última cosa, dijo Santiago con voz más baja. Detrás de la casa está el invernadero. Allí encontrarás la colección de orquídeas raras que pasé años cultivando. El equipo que contraté seguirá cuidándolas estés o no aquí. El video terminó. En la pantalla su imagen se desvaneció y por un momento sentí que el silencio tenía un peso físico. Fuera los hombres esperaban. Dentro el aire olía a humedad, a miedo y a algo más profundo, un secreto que todavía no había revelado del todo. Son mi último regalo para ti, junto con los medios para apreciarlas. El video se congeló en la sonrisa serena de Santiago, justo cuando el golpe en la puerta volvió a retumbar, esta vez más fuerte, con autoridad. Señora Lucía, policía civil. Necesitamos que abra la puerta, por favor. El sonido resonó por toda la casa como un eco antiguo. Con un suspiro largo y pesado cerré la laptop, tomé la carpeta azul del cajón inferior y me preparé para enfrentar lo que viniera. El aire olía a tierra húmeda y madera encerada mientras las guacamayas gritaban desde los árboles como si anunciaran la tormenta que se acercaba. Al estirar la mano hacia el picaporte, el celular vibró sobre la mesa. La pantalla mostraba el nombre de Clara. Contesté con voz tensa. Clara, no es un buen momento, hija. Su tono venía cargado de una irritación que dolía. ¿Por qué no me contaste sobre la casa de papá o la propuesta de la desarrolladora? Mis tíos acaban de llamar, me dicen que si los ayudo a impugnar el testamento me darán parte del acuerdo. El corazón me dio un vuelco. Ya habían llegado a ella.
La rabia se mezcló con una sensación feroz de protección. No solo venían por la herencia, venían a envenenar a mi hija con su codicia. Te explicaré todo después. Clara prometió observando por la ventana al policía hablando con los hermanos Morales. Pero escúchame bien, no firmes nada, no aceptes nada. Esos hombres no son nuestra familia, no en el sentido que importa. Mamá, si hay dinero de por medio, empezó ella. Esto no es sobre dinero, la interrumpí sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Es sobre lo que tu padre quiso dejarte. Por favor, confía en mí. Hubo un silencio breve, al otro lado, luego un suspiro rendido. Está bien. Pero llámame pronto. Sí, colgué. Abrí la puerta con calma calculada. Afuera un joven agente de policía se encontraba flanqueado por Mateo Felipe y Gabriel Morales, los tres, con esa mezcla de arrogancia y rencor que solo los viejos odios familiares saben alimentar. Señora Lucía. Soy el delegado Castillo, dijo el oficial, levantando una carpeta. Estos señores traen una orden judicial. Se solicita una inspección de la propiedad por una disputa de herencia en curso. Le sonreí con serenidad. La clase de serenidad que precedes a un temblor interno. Claro, delegado. Pero antes, creo que debería ver esto. Le extendí la carpeta azul. Mi esposo anticipó que este día llegaría. Mateo dio un paso adelante, la mandíbula apretada. Las disputas familiares son complicadas, delegado. Mi cuñada está, digamos, emocionalmente alterada. Me giré hacia él con una calma que sabía hería más que cualquier grito. No estoy emocional ni confundida, señor Morales. Soy una viuda en una casa que legalmente me pertenece, enfrentando a 3 extraños que solo comparten el apellido de mi esposo. Y miré al delegado. Agradecería que revise esos documentos antes de permitirles cruzar la puerta. El delegado asintió hojeando los papeles con expresión impasible. Los hermanos se miraron entre sí, sus rostros antes seguros comenzaban a fracturarse. En mi mente las palabras de Santiago seguían resonando como un escudo invisible. Él había preparado todo, cada firma, cada registro. No iba a dejar que destruyeran su legado. El delegado levantó la vista, la voz más firme. Estos documentos parecen estar en orden, señora. Escritura registrada, actas notariales y comprobantes bancarios. No hay motivo para ejecutar la orden hoy. Esto es materia de los tribunales civiles. El rostro de Mateo se tornó rojo de furia. Esto es un absurdo. Esa mujer no tiene derecho. Esa mujer, lo interrumpí sin perder el tono, fue la esposa de Santiago Morales. Y tiene todo el derecho de estar aquí. El silencio posterior fue espeso como el aire antes de una tormenta. Los 3 hermanos se retiraron lentamente hacia su coche, el delegado siguiéndolos con pasos cautelosos. La puerta del vehículo se cerró con un golpe seco que resonó como una promesa de guerra. Cerré la puerta. Sentí una mezcla inquietante de pérdida y claridad. El hombre que creí conocer había vivido una vida secreta, parte dolor, parte belleza. Y ahora me dejaba una elección: refugiarme en lo que conocía o enfrentar el peso de este nuevo mundo que había construido para mí. Regresé a la mesa. Abrí la laptop. En la pantalla el siguiente video esperaba titilando suavemente. Para mañana, decía el título. Afuera los Morales podían haberse ido, pero su sombra seguía pegada a las paredes. La guerra por el rincón de las guacamayas apenas comenzaba. Esa noche dormí en la casa, nuestra casa, rodeada de su ausencia y de su obra. No hubo sueños, solo pensamientos que iban y venían, la enfermedad que ocultó los años de amor silencioso, la traición de sus hermanos y los cientos de mensajes que aún aguardaban dentro de la máquina brillante que contenía su voz. Al amanecer, la niebla cubría los jardines como un manto. Por primera vez exploré la propiedad con calma. La casa era una fusión perfecta entre lo antiguo y lo moderno. Cada habitación hablaba de mí, las estanterías repletas de mis libros favoritos, la esquina con un sillón frente al ventanal donde entraba la luz dorada del otoño. Pero el invernadero me robó el aliento.
como prometió Santiago, una selva de orquídeas lo llenaba todo. Pétalos de todos los tonos: malva, blanco, violeta, azul. Entre ellas una catleya walkeriana azul imposible de ver fuera de un catálogo. Viva, perfecta. «Buenos días, señora», dijo una voz detrás de mí. Me giré. Una mujer de mediana edad estaba entre las plantas, un rociador en la mano y la mirada tranquila de quien pertenece a ese lugar. «Soy Teresa. Su esposo me contrató para cuidar las orquídeas». Lucía Morales, respondí estrechándole la mano, aunque sabía que ya conocía mi nombre. Ella sonrió con una calidez que contrastaba con el aire frío del amanecer. «El señor Santiago hablaba mucho de usted. Decía que tenía un don con las plantas, uno que él jamás logró dominar». «¿Lo conoció bien?», pregunté, intentando disimular el temblor en la voz. Teresa dudó apenas un segundo. También como él permitía que alguien lo conociera. Venía aquí casi cada mes durante los últimos 4 años. Supervisaba cada detalle. Nada se hacía sin su visto bueno. El sol comenzaba a filtrarse por los cristales, tiñendo las flores de luz ámbar. Por un instante sentí que Santiago seguía allí, observando, esperándome a descubrir el resto de su historia. Eso sonaba exactamente a Santiago meticuloso, detallista, incapaz de delegar lo que consideraba importante. «La catleya azul», dijo Teresa, señalando la flor que me había dejado sin aliento. Tardó casi 2 años en encontrarla. Decía que le recordaba a una que usted admiró una vez en una exposición y nunca olvidó. Sentí un nudo en la garganta. «La exposición de orquídeas de Xochimilco. Hace 10 años», murmuré. Apenas mencioné aquella flor una sola vez y él lo recordaba. «¿Alguna vez habló de su salud?», pregunté con cautela. Una sombra cruzó el rostro de Teresa antes de responder. «No directamente, pero los últimos meses trabajaba con una urgencia extraña. Pasaba horas aquí como si supiera que el tiempo se le escapaba». Su respuesta me atravesó. Todo encajaba: esa energía contenida, esa prisa silenciosa que confundí con estrés. Nunca imaginé que era la cuenta regresiva de un hombre que sabía que se estaba acabando. «Sus hermanos estuvieron aquí ayer», comenté, observando su reacción. Su expresión cambió al instante. «Desde que Montañas Resort anunció el proyecto empezaron a rondar», dijo mientras ajustaba el sistema de riego con manos firmes. «De pronto les interesó la casa que despreciaron por décadas». «¿Qué sabe de ellos?», pregunté. «Mateo, el mayor, tiene una empresa de inversiones en la capital». Siempre miró a Santiago como si le hiciera un favor al reconocerlo. «Felipe, el del medio, es abogado hábil con las palabras y con las medias verdades. Y Gabriel, el menor, vive bajo la sombra de los otros 2. Negó con la cabeza. Cuando Santiago volvió a comprar la propiedad, se burlaron de él por gastar su dinero en un pedazo de tierra olvidado. Hasta que el resort apareció en los mapas. Sus palabras resonaron con lo poco que Santiago había compartido: una infancia dura, el escape hacia la universidad y ese silencio cada vez que alguien mencionaba a su familia. «Volverán», dije, «más para mí que para ella». Sí, asintió Teresa con un dejo de resignación. Pero el señor Santiago se preparó para eso. Siempre pensaba 3 pasos por delante. De regreso en la casa, el silencio tenía peso. Me obligué a comer algo antes de abrir la laptop para el video del día. La pantalla cobró vida y allí estaba Santiago, sentado en lo que ahora reconocía como la biblioteca. «Buenos días, mi amor. Espero que hayas dormido bien en nuestro nuevo hogar». Su sonrisa torcida me apretó el pecho. «Hoy quiero mostrarte algo especial». La cámara se movió. Él caminaba por un pasillo que aún no había explorado y se detuvo frente a una puerta cerrada. «Esta habitación es solo para ti. La llave está en el primer cajón de la mesita de noche. La de plata antigua, con el grabado de una orquídea». Pausé el video. El corazón me martillaba. Corrí al dormitorio principal y ahí estaba la llave tal como la describió. Siguiendo las indicaciones del video, crucé el ala este hasta una puerta discreta. La llave giró con suavidad. Al empujarla, el aire olía a óleo y madera vieja.
La luz de la mañana se filtraba por ventanales de piso a techo. Frente a mí un estudio de arte completo, perfectamente ordenado, lleno de lienzos, pinceles y caballetes. Todo dispuesto con una precisión amorosa. No pintaba desde hacía 15 años. Dejé la pintura cuando terminé la escuela de arte para enseñar literatura y sostener a la familia mientras Santiago construía su carrera. Con el tiempo, ese algún día se fue apagando hasta convertirse en un recuerdo enterrado. La voz de Santiago en el video me devolvió al presente. Renunciaste a tantas cosas por nosotros, Lucía. Tu pintura fue el primer sacrificio. Nunca te quejaste, y por eso siempre supe que debía devolvértelo algún día. Las lágrimas me nublaron la vista. Miré alrededor materiales profesionales, estantes con libros de referencia, un ventanal que captaba la luz dorada. Hay algo más, continuó él. Mira el armario debajo del banco de la ventana. Caminé hacia el banco acolchado. La mañana ya teñía de oro el jardín. Abrí el armario empotrado en la pared y saqué una caja plana. Al levantar la tapa, un grito ahogado se me escapó. Mis pinturas, todas, obras de mi juventud que creí perdidas en nuestras mudanzas. Santiago las había guardado una por una durante 15 años. Encima un pequeño lienzo. Lo reconocí al instante, mi autorretrato de fin de carrera. Una muchacha con la mirada fija en el futuro, los ojos llenos de luz. Santiago me lo había pedido el día que lo terminé. Debajo una nota escrita con su caligrafía. Ella todavía está ahí, Lucía. La mujer que pintaba con pasión y con fe. Te di el espacio. Lo demás depende de ti. Apreté la nota contra mi pecho. Era como sentir sus manos, su voz, su fe en mí. El rugido de motores sobre la grava rompió el hechizo. Corrí a la ventana. 2 coches se acercaban, el negro de los Morales y detrás uno plateado que reconocí al instante. Clara. Mi hija salió del auto con paso decidido, su cabello oscuro reflejando la luz del mediodía. Caminó hacia sus tíos con una sonrisa nerviosa. Los saludó, les estrechó las manos. Sus gestos eran abiertos, confiados. Cualquier paz que hubiera hallado en los regalos de Santiago se desvaneció. La batalla por el rincón de las guacamayas acababa de tornarse personal. Observé la escena desde el ventanal. Clara tan joven, tan segura. Tenía la mente analítica de su padre, pero no su prudencia. A los 21 años creía poder leer a las personas, pero no conocía la malicia envuelta en cortesía. El teléfono vibró. Un mensaje. Llegué. Estoy con el tío Mateo y los demás entrando ahora. Tenemos que hablar. Tío Mateo. Ni un día de conocerse y ya lo llamaba así. Cerré el puño. La guerra que había temido acababa de cruzar el umbral. Guardé la nota de Santiago en el bolsillo interior, cerré el estudio con un clic suave y salí a enfrentar la nueva alianza. Clara entró como si la casa le perteneciera por memoria, con esa confianza filial que abre puertas. Detrás, los hermanos avanzaron en fila lobos siguiendo a su guía sin sospecha. Mamá. Clara me abrazó, apenas se desprendió, y sus ojos recorrieron la sala amplia con reverencia. Este lugar es increíble. ¿Por qué papá nunca nos habló de esto?, preguntó antes de que yo pudiera responder. Mateo dio un paso al frente. El parecido con mi esposo dolía como una astilla bajo la piel. Elena, creo que ayer empezamos con el pie izquierdo. A usted la sorprendió nuestra presencia y a nosotros la suya. El tono apacible no combinaba con el cálculo frío de su mirada. A su flanco, Felipe y Gabriel sostenían máscaras de neutralidad. Felipe apretaba una carpeta de cuero que olía a tribunales. Clara, dije, ignorando a Mateo, pensé que habíamos quedado en que no te involucrarías con los hermanos de tu padre hasta hablar conmigo. Ella se sonrojó, pero mantuvo la barbilla en alto. Llamaron temprano con una propuesta razonable. Creí que al menos debía escucharles en persona. Su mentón se alzó con desafío. Además, ellos también son mi familia. Familia que no sabías que existía hasta ayer, recordé con suavidad. Así como papá nos ocultó este lugar, replicó. ¿No te parece raro
¿Qué más estaba escondiendo? Sus palabras rozaron el borde de las revelaciones guardadas en los videos de Santiago, hiriendo donde todavía cicatrizaba. Tu padre tenía una relación complicada con sus hermanos, me di cada sílaba. Tomó distancia por motivos que conocía muy bien. Mateo hizo un gesto de fastidio. Historia vieja. En familias difíciles los hermanos chocan. Lo importante es seguir adelante juntos. Exactamente. Clara asintió con la seriedad de quien cree estar siendo sensata. El tío Mateo me lo explicó todo. Esta casa estuvo en la familia Morales por generaciones. Papá se la compró al abuelo, pero siempre fue para compartirse entre los hermanos tarde o temprano. Contuve un suspiro apenas un día con ellos y ya repetía su libreto. Y el repentino interés no tendrá nada que ver con el resort de lujo que se construye al lado. Pregunté suave como un filo. Felipe abrió su carpeta. El contexto inmobiliario es solo una parte de un marco legal complejo. Traemos una oferta de acuerdo justa que honra los deseos de Santiago y reconoce el derecho histórico de la familia Morales. Estamos dispuestos a ser muy generosos, añadió Mateo, posando una mano paternal en el hombro de Clara. 1/3 para usted, Lucía, 1/3 para Clara y el último tercio entre nosotros. Todos ganan. Clara me miró ya convencida. Tiene sentido, mamá. No necesitamos un lugar tan grande. Tu padre dejó esta propiedad para mí, le sostuve la mirada a Mateo. No para ustedes ni para sus hermanos. Por confusión y sentimentalismo, corrigió él blando y venenoso. Santiago no pensaba con claridad en sus años finales. La ira me encendió por dentro como brasa bajo ceniza. Mi esposo estuvo lúcido hasta el último día. Gabriel habló por primera vez, voz baja y cortante. Entonces, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué ocultar la compra a su esposa y a su hija? ¿Por qué esos arreglos con el abogado? Son actos de un hombre racional. Pensé en los videos, en la reforma perfecta, en el estudio de arte, cada pieza colocada como un regalo final. Nada en todo aquello sugería juicio nublado. Mamá dijo, Clara más suave. Ahora sé que duele. Papá se fue y aparecen secretos por todas partes. Pero esta propuesta tiene sentido. Estaríamos seguras para siempre. La puerta se abrió detrás y Teresa asomó con el ceño fruncido, olor a agua de riego y hojas frescas pegado a su ropa. Todo bien, doña Lucía, vi los coches. Los hermanos se giraron molestos por la interrupción. Mateo entornó los ojos. Este es un asunto de familia. Teresa es mi empleada, dije firme, y en mi casa es bienvenida. En realidad intervino Felipe, su situación laboral forma parte de los bienes en disputa y queda supeditada a nuestra reclamación. Teresa no dio un paso atrás. El señor Santiago me contrató personalmente. Me hizo prometer que cuidaría del lugar y de la doña Lucía si algo le pasaba. Mateo chasqueó la lengua. Revisaremos todos los contratos. Ya había escuchado suficiente. Creo que es momento de que se vayan, dije, mirando a los hermanos sin parpadear y suavizando apenas la vista hacia Clara. Excepto tu hija. Tú siempre tienes las puertas abiertas. Ni siquiera vas a considerar su oferta. Clara parecía herida. Revisaré cualquier propuesta por escrito con mi abogado, respondí, pero no permitiré presiones en mi propia casa. La máscara conciliadora de Mateo se resquebrajó dejando ver al depredador. Esta propiedad valdrá decenas de millones con el resort. Podemos arreglarlo de forma amistosa o podemos hacerlo muy difícil. ¿Es una amenaza?, pregunté con una calma que no sentía. Una dosis de realidad, corrigió. Usted es profesora universitaria, continuó. Se enfrenta a una batalla legal contra adversarios con recursos muy superiores. Tal vez Santiago quiso lo mejor, pero la dejó en una posición insostenible. Pensé en la carpeta azul, en los documentos meticulosos, en los videos, donde su mente era precisión pura, en esta casa, como acto final de amor. Creo que mi esposo sabía exactamente lo que hacía, dije despacio. Ahora, por favor, salgan. Clara, te invito a quedarte a comer si quieres.
Ella dudó viajando con la mirada entre mí y sus recién descubiertos tíos. Creo que me iré con ellos por ahora. Tenemos más que hablar. Se inclinó, me besó la mejilla y el aire quedó inmóvil como antes de que caiga la primera gota de lluvia. Guardé la nota de Santiago en el bolsillo. Cerré el estudio con un leve chasquido y salí a enfrentar esta nueva alianza. Los observé marcharse sintiendo cómo el vacío se expandía dentro de mi pecho. En apenas 24 horas, mi hija había sido arrastrada al círculo de los hombres que su padre pasó toda la vida evitando. Teresa esperó en silencio hasta que los autos desaparecieron por la entrada antes de hablar. Señora Lucía, hay algo que debe saber. Algo que su esposo me pidió callar, a menos que fuera absolutamente necesario. Me giré hacia ella, agotada pero forzándome a escuchar. ¿De qué se trata? Sobre la verdadera extensión de la propiedad y lo que realmente está oculto aquí. Señaló con la barbilla hacia el invernadero. Será mejor que caminemos. Hay cosas que no deben hablarse dentro de la casa, añadió, donde las paredes parecen guardar secretos. La seguí a través del jardín. El sol de media mañana caía sobre la propiedad que Santiago había construido en silencio, una belleza que ahora parecía esconder algo más. Cualquiera que fuera la verdad, sentía que mi esposo había previsto esta batalla. Quizás incluso había previsto la vulnerabilidad de Clara, tan fácil presa de la manipulación de sus tíos. La duda me atravesó. Me había preparado lo suficiente para enfrentar una guerra que no sabía que llegaría. Teresa me condujo más allá del invernadero principal, hacia un cobertizo que aún no había explorado. A diferencia del resto de las estructuras, este lugar conservaba su aspecto antiguo, deliberadamente descuidado, como si alguien quisiera que pasara inadvertido. Su esposo era un hombre precavido, dijo Teresa mostrando una vieja llave de hierro. Después de la primera visita de sus hermanos el año pasado, se volvió aún más cuidadoso. ¿Ellos estuvieron aquí antes?, pregunté, sorprendida. Ella asintió. Aparecieron sin avisar justo cuando supieron del proyecto del resort. Él estaba aquí supervisando la construcción del estudio de arte. No lo reconocieron al principio. Se había dejado la barba durante el tratamiento. El golpe de esas palabras me dejó sin aire. Mientras yo impartía mis clases, él estaba aquí enfermo, construyendo este refugio y protegiéndolo de los lobos de su familia. ¿Qué ocurrió aquel día? Los observó a la distancia y se marchó sin decirles quién era. Esa misma noche modificó los planos de la propiedad, abrió la puerta del cobertizo, empezando por esto. Dentro olía a tierra y metal, herramientas, polvo suspendido en la luz que entraba por las rendijas. Teresa avanzó con paso firme hacia el fondo, apartó unas cajas y dejó al descubierto una trampilla incrustada en el suelo de concreto. Su esposo mandó construir esta entrada el invierno pasado. Los obreros creyeron que era una cava de vinos. Tiró del asa y una escalera de hierro descendió hacia la oscuridad. Después de usted, dijo. La curiosidad venció mi miedo. Bajé tras ella. En el fondo Teresa encendió un interruptor. Las luces revelaron un pasadizo de concreto que se extendía varios metros hasta abrirse en una habitación amplia. ¿Qué es este lugar? Su esposo lo llamaba la bóveda, respondió con orgullo. Yo prefiero decirle su genialidad. El túnel terminaba en una sala llena de archivadores, una mesa con computadoras y paredes cubiertas de mapas y documentos. Bienvenida a la sala de guerra de Santiago, señora, dijo Teresa. Me acerqué a una pared. Un mapa mostraba no solo la propiedad, sino kilómetros de terreno circundante. Líneas rojas marcaban el área del proyecto Montañas Resort, con notas escritas a mano sobre precios, fases de obra y proyecciones financieras. No entiendo, dije. Santiago sabía del proyecto del resort, no al principio. Compró esta tierra solo para renovarla para usted. Pero hace 2 años, cuando comenzaron los estudios de Montañas Resort, contrató una consultora para evaluar el impacto, señaló el mapa. Descubrieron algo que la desarrolladora quiso mantener en secreto.
El proyecto completo es 3 veces más grande de lo que anunciaron públicamente, explicó. Me acerqué más. Las marcas se extendían mucho más allá de los límites oficiales. La segunda fase incluye un campo de golf, continuó, y para construirlo necesitan parte de la propiedad vecina. Justo esta. El rincón de las guacamayas, susurré comprendiendo. Su esposo confirmó con 3 expertos esta propiedad. Bloquea toda la expansión. Sin ella el resort pierde la mitad de su valor. Entonces la propiedad vale mucho más de lo que sus hermanos imaginan. Exponencialmente, dijo Teresa. Pero hay más. Se acercó a un archivador y extrajo una carpeta gruesa. Santiago recopiló pruebas de décadas sobre los negocios de sus hermanos, evasión fiscal, uso de información privilegiada, malversación. Suficiente para destruirlos si esto sale a la luz. Hojeé los documentos, impresiones de correos, registros financieros, declaraciones de empleados. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas meticuloso. ¿Por qué haría todo esto?, pregunté. Protección, dijo ella, sentándose. Sabía que vendrían por la casa en cuanto él muriera. Quería que usted tuviera armas, no solo recuerdos. Pensé en la sonrisa falsa de Mateo, en la elocuencia de Felipe, en la frialdad con que manipularon a Clara. Santiago lo había previsto todo. No todo, corrigió Teresa con tristeza. No esperaba que fueran por su hija tan pronto. El aire se volvió espeso. El eco de esas palabras se mezcló con el zumbido de las luces subterráneas y el peso del amor de un hombre que había convertido su última voluntad en una estrategia. La están manipulando con verdades a medias y promesas huecas, dije, sintiendo cómo el enojo se mezclaba con la tristeza. Están jugando con su duelo. Teresa asintió despacio. Perdió a su padre, doña Lucía. Y ahora ellos le ofrecen un lazo con él, algo que siente como sangre e historia compartida. Para una muchacha en duelo, eso puede más que cualquier razón. Tenía razón. Clara siempre fue la niña de papá. Tenía su mente analítica, su amor por los acertijos, la manera en que todo lo convertía en lógica. Su muerte la dejó sin ancla, buscando señales en el vacío. ¿Qué hago ahora?, pregunté casi para mí misma. Teresa sostuvo mi mirada. Eso depende de lo que usted quiera. Su tono era sereno, casi maternal. Podría vender todo y marcharse rica, aunque quizás sola. O podría usar esto, golpeó suavemente la carpeta sobre la mesa, para luchar legalmente. Ganaría, pero el precio sería alto. Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara antes de continuar. O podría hacer lo que su esposo siempre hacía, pensar 3 pasos adelante y escoger un camino que nadie espere. Sus palabras se quedaron suspendidas, encendiendo una idea que aún no tenía forma. En la mesa entre los archivos vi una fotografía enmarcada que no recordaba haber visto. Santiago, adolescente, posaba orgulloso junto a una orquídea premiada. Su rostro irradiaba una alegría pura, una inocencia que rara vez conocí en el hombre con quien me casé. Esa fue su primera Catleya, dijo Teresa, notando mi mirada. El único recuerdo feliz que tuvo aquí. ¿Qué pasó con ella?, pregunté. Sus hermanos la destruyeron mientras él estaba en la escuela, solo para herirlo. Todo encajó. El invernadero, el estudio, mi amor por el arte y las flores, apoyado por un hombre que nunca las cultivó. No eran simples regalos, sino redenciones. Actos de amor nacidos de un dolor antiguo. Tomé la fotografía. Un plan comenzaba a formarse en mi mente. Teresa. La laptop con los videos de Santiago funciona aquí abajo. Sí, respondió. Hay red segura en toda la propiedad. Él lo planeó todo. Perfecto. Necesito ver los próximos videos antes de lo previsto. Y después quiero que me ayudes a organizar 3 reuniones. Primero con mi hija, a solas, lejos de ellos. Luego con mi abogado. Y por último, miré el muro lleno de mapas y pruebas con los ejecutivos de Montañas Resort. Teresa sonrió por primera vez desde que bajamos al búnker. Está planeando algo que su esposo habría aprobado. No respondí, con una determinación nueva.
Planeo algo digno del hombre que me amó lo suficiente como para dejarme todas sus armas. Voy a necesitar tu ayuda, añadí. Lo que necesite doña Lucía, dijo Teresa con una calma firme. Su esposo me dio una segunda oportunidad cuando nadie más lo haría. Le debo todo a él y por extensión a usted. Apreté los labios emocionada. Una nueva faceta de Santiago se revelaba ante mí, su generosidad silenciosa, su costumbre de salvar sin anunciarlo. Cuando salimos del búnker, sellando cuidadosamente la trampilla, el aire del mediodía me pareció distinto. Ya no era el peso del duelo lo que llevaba encima, sino una fuerza compartida. Santiago me había dejado más que una casa. Me había dejado un plan, una red y una voluntad. Los Morales creían que se enfrentaban a una viuda ingenua. No tenían idea del enemigo que estaban despertando. En las 48 horas siguientes apenas dormí. El cansancio se disolvía en determinación. Vi una semana entera de videos de Santiago en una sola noche. Cada uno era un pedazo de su mente, un mapa de su estrategia. Intentarán dividirte para vencerte, decía uno. Mateo será el rostro amable. Felipe, la amenaza legal. Gabriel, el testigo silencioso. Pero apuntarán a Clara. Ella es la llave para quebrarte. El pulso me tembló. En otro video, Santiago mostraba documentos obtenidos por contactos en la Municipalidad Montañas Resort. Está ocultando la fase 2 del proyecto, hasta asegurarse de tener todos los terrenos. Si descubren que lo sabemos antes, el valor de negociación se triplica. Ahí estaba todo. Las piezas, las pruebas, el método. Armada con su visión y mi propia claridad recién forjada, cité a Clara en un café de la ciudad, lejos del peso de la casa y de los hermanos. Llegó 15 minutos tarde, nerviosa, el celular en la mano. No puedo quedarme mucho, dijo. El tío Mateo me presentará a unos inversionistas esta tarde. El tío Mateo, repetí con suavidad. Se sonrojó. Han sido amables, acogedores, más que tú últimamente. Estás tratando a la familia de papá como si fueran enemigos. Bebí mi café lentamente, dejando que el aroma llenara el aire entre nosotras. ¿Recuerdas aquella clase que tanto te gustó, la de teoría narrativa? Sobre cómo la misma historia cambia completamente dependiendo de quién la cuenta. ¿Y qué tiene eso que ver con esto que solo has escuchado una versión?, respondí. Pero también existe la de tu padre. Clara apretó los labios herida. Papá está muerto, y al parecer no confió lo suficiente en nosotras como para contarnos nada de esto en vida. Metí la mano en el bolso y saqué una tableta. En realidad sí lo hizo. Solo eligió otro modo de hacerlo. La miré directo a los ojos mientras deslizaba el dedo por la pantalla. Tu padre grabó cientos de videos, Clara, no solo para mí, también para ti. Reproduje uno. Para Clara decía la etiqueta, cuando lo necesite. Su rostro perdió color. Hizo videos. Entonces, sabía que iba a morir. Sí, dije en voz baja. Y aún así pensó en cómo protegernos después. El silencio cayó entre nosotras tan denso como la culpa que empezaba a asomar en sus ojos. Fue diagnosticado hace 3 años con un aneurisma cerebral, dije en voz baja, apenas creyendo mis propias palabras. Eligió no contarlo. Creía que así nos ahorraría verlo apagarse poco a poco. Clara negó con la cabeza. Eso es imposible. Me lo habría contado. Pero ya había algo en su tono, una grieta. Mira el video, le pedí. Escúchalo. Con las manos temblorosas, pulsó reproducir. La imagen de Santiago llenó la pantalla, su rostro vital, los ojos encendidos por esa sonrisa que siempre le arrugaba el alma. Hola, mi niña brillante. Su voz era cálida, viva. Si estás viendo esto, es porque ya me fui. Y conociéndote, probablemente estás furiosa por los secretos que guardé. Se rió con ternura. Nunca soportaste que te ocultaran nada, ni siquiera cuando eras niña. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Clara mientras su padre continuaba. Debí contarte que estaba enfermo.
Debí darte tiempo para que preguntaras todo lo que querías saber, pero fui egoísta. Quería que nuestros últimos años fueran normales sin la sombra del miedo. Espero que algún día puedas perdonarme por eso. Santiago se inclinó un poco hacia la cámara, su mirada directa serena. Hay algo más que necesitas saber. Algo sobre mis hermanos que nunca te conté. Nuestra ruptura no fue una simple riña familiar. Ellos falsificaron documentos para robar mi parte de la herencia cuando tenía 19 años. Clara llevó la mano a su boca, los ojos muy abiertos. Cuando los confronté, me amenazaron con involucrarme como cómplice. Me fui de Valle de Bravo, me mudé a la Ciudad de México, conocí a tu madre y formé una vida. Fue suficiente. Pero ellos nunca cambiaron. Si te dicen que lo hacen por la familia, no lo creas. Solo quieren control y dinero. Y si pueden usarte para conseguirlo, lo harán. El video se detuvo, congelando su rostro preocupado. Clara permaneció inmóvil, las lágrimas cayendo una tras otra. Nos estaba protegiendo, susurró finalmente. De mucho más que su enfermedad, asentí con calma. Tus tíos no buscan unión sino poder. Son oportunistas, y tú eres su llave. El llanto dio paso a una ira fría en sus ojos. Entonces, ¿me mintieron? En parte respondí. La casa vale millones, sí, pero no te hablaron del proyecto completo del resort, ni de por qué esta tierra es esencial para ellos. Clara alzó la vista. La comprensión se encendió detrás de sus lágrimas. Nos están engañando, dijo con voz tensa. Así es, respondí, sintiendo cómo algo renacía entre nosotras. Y eso significa que vuelves a estar de mi lado, hija. Nunca me fui, murmuró mirando al suelo. Solo quería sentirme cerca de papá, escuchar historias suyas. Le tomé la mano sobre la mesa. Lo entiendo. El dolor nos hace vulnerables, pero ahora debemos ser más astutas que ellos. Juntas. Clara se enderezó. La determinación endureció sus facciones, tan parecida a las de su padre, que me estremeció. ¿Cuál es el plan? Primero reunirnos esta noche con mi abogado, dije con una leve sonrisa. No el de la familia, sino uno que tu padre recomendó personalmente, el doctor Herrera. Y después mañana veremos a los directivos de Montañas Resort. ¿Por qué ellos? Porque el conocimiento es poder, dije, mostrándole los documentos de la sala de guerra de Santiago. Y ahora sabemos lo que tus tíos ignoran, el valor real de esta tierra. Clara sonrió por primera vez en semanas. Papá siempre decía que eras la persona más inteligente que conocía, que detrás de esa profesora tranquila vivía una estratega. ¿En serio decía eso? Pregunté con un nudo en la garganta. Todo el tiempo. Secó sus lágrimas. También decía que el mayor error que alguien podía cometer era subestimar a Lucía Morales. Salimos del café juntas. En la acera el aire de la tarde olía a lluvia y café recién molido. Sentí un cambio casi físico, la balanza de la guerra comenzaba a inclinarse. Los Morales creían que habían ganado al manipular a Clara, pero sin saberlo habían sellado su derrota. Esa noche, con Clara a mi lado, expuse mi plan completo ante el abogado que Santiago había previsto para este momento. Mientras hablaba, su expresión cambió de atención profesional a genuina admiración. Señora Morales, dijo, finalmente su esposo tenía razón. Usted piensa como una estratega. Mi esposo, respondí, tenía razón en muchas cosas, sobre todo en creer que podía sobrevivirle y salir más fuerte del fuego, del duelo y la traición. 3 días después, llegaron. El coche negro de los Morales subió la cuesta con esa arrogancia de quien confunde astucia con poder. Detrás, un sedán plateado, su abogado, tal vez un financiero. Los observé desde la ventana del estudio. Esta vez no era la viuda vestida de gris. Llevaba un traje oscuro hecho a medida. Cada detalle, mi postura, mi mirada, el broche plateado en el cuello, estaba pensado como parte del escenario. Era el día del contraataque. Han llegado, le dije a Clara, que apareció desde la biblioteca. Su vestido azul marino resaltaba el reloj de su padre en la muñeca, el mismo que había llevado en su último día de trabajo. ¿Lista?, pregunté. Más que nunca. Y por primera vez, desde que Santiago cerró los ojos, sonreí con la certeza de que la batalla acababa de empezar.
y de que esta vez la guerra se libraría en mis propios términos. Lista, pregunté viendo en el rostro de Clara el conflicto entre nerviosismo y determinación. Completamente, respondió apretando mi mano. Recuerda, le susurré, deja que ellos mismos se acorralen. Teresa apareció en la puerta puntual como un reloj. Los otros ya llegaron por la entrada trasera, doña Lucía. Están en el comedor, todo preparado como pidió. Asentí. Perfecto. El sonido del timbre cortó el aire. Teresa fue a abrir su voz cordial y medida llenando el vestíbulo. Buenos días, señores. La señora Morales y la señorita Clara las esperan. Los pasos resonaron sobre el mármol. Entraron como lo hacían siempre los hombres acostumbrados a dominar el espacio, seguros, ensayados sin humildad. Mateo encabezaba la marcha seguido de Felipe, con su eterna carpeta de cuero bajo el brazo, y Gabriel un paso detrás, con ese aire de quien observa más de lo que dice. Tras ellos, un hombre de cabello gris, traje italiano y mirada de tiburón. Mateo habló primero con una sonrisa sin calidez. Lucía, te agradecemos que hayas aceptado esta reunión. Este es Carlos Moreno, director financiero de GNT Inversiones. Pensamos que su presencia aportaría claridad al tema del valor de la propiedad. Así que habían traído a un peso pesado para intentar impresionarme con tecnicismos y cifras. ¿Qué detalle tan considerado?, respondí con una sonrisa tranquila. El comedor está listo. Los guié a través de la casa. Sus ojos se movían discretos, evaluando cada detalle del trabajo de Santiago. Los muros restaurados, la madera pulida, los ventanales abiertos al valle. En el comedor, la mesa larga los esperaba, carpetas perfectamente ordenadas, botellas de agua, café recién servido. Era una escena de negociación profesional, solo que ellos aún no sabían quién la había coreografiado. Por favor, siéntense, dije con calma. Tenemos mucho que discutir. Mientras se acomodaban, yo me quedé de pie en la cabecera con la luz matinal entrando a través de los ventanales. Antes de empezar, quiero agradecerles la propuesta que enviaron, dije con voz neutra. Fue educativa. Mateo sonrió creyendo que el terreno era suyo. Nos alegra que la haya considerado con la asesoría del señor Moreno. Podemos revisar el acuerdo más ventajoso para ambas partes. Sí, respondí tomando un pequeño control remoto. División de activos. Justo eso quería discutir. Presioné un botón. Desde el techo descendió lentamente una pantalla blanca, el suave zumbido llenando el silencio. Los hermanos intercambiaron miradas. No esperaban eso. Por favor, dirijan su atención aquí, dije, y el proyector cobró vida, mostrando un mapa topográfico. Este es el levantamiento completo del Rincón de las Guacamayas, expliqué con voz serena. Las 25 hectáreas totales, no las 10 que ustedes incluyeron en su propuesta. Felipe se movió incómodo. La parte oeste es zona de conservación, la excluimos por practicidad. Qué generoso de su parte, respondí con un deje de ironía. Aunque hay un pequeño detalle que pasaron por alto. Hice clic otra vez. El mapa se superpuso con un plano mucho más grande, el proyecto completo de Montañas Resort, incluyendo la fase 2 y el campo de golf que la empresa había mantenido en secreto. El señor Moreno se inclinó hacia adelante, el gesto frío de su rostro resquebrajándose al reconocer las líneas de la expansión. Como pueden ver, continué con calma. La fase 2 del resort cubre casi por completo la zona oeste de nuestra propiedad. Las mismas hectáreas que ustedes tan generosamente propusieron excluir. El rostro de Mateo se tiñó de rojo. Esos son simples rumores, replicó con irritación. En realidad, intervino una voz nueva proveniente de la puerta lateral. Esos proyectos fueron confirmados por la propia junta directiva de Montañas Resort. Las cabezas giraron al unísono. Paulo Rivera, el CEO de la compañía, entró al comedor acompañado por mi abogado, el doctor Herrera, y 2 ejecutivos más. Mateo se puso de pie abruptamente. ¿Qué significa esto? Significa, respondí con calma, que esta reunión es sobre el verdadero valor del Rincón de las Guacamayas y sobre su futuro. Rivera tomó la palabra mirando a Moreno con una expresión de desdén controlado.
He revisado los documentos que el señor Santiago Morales recopiló antes de su fallecimiento, y francamente el potencial de esta tierra fue subestimado por muchos. Su mirada se detuvo en los hermanos, incluidos ustedes. Moreno se giró hacia ellos, la molestia evidente. Me dijeron que tenían derechos exclusivos de negociación. No los tienen, intervino mi abogado colocando una carpeta gruesa sobre la mesa. La señora Morales es la propietaria legítima de toda la extensión. Los documentos que estos señores presentaron no tienen validez legal alguna. Mateo golpeó la mesa con la palma abierta. Esta propiedad ha sido de la familia Morales por generaciones. Santiago tenía una obligación moral. Clara alzó la voz, por primera vez, su tono claro y cortante, como el cristal. Como la obligación moral que ustedes tuvieron cuando falsificaron su firma, o cuando defraudaron su herencia y lo amenazaron para que callara. El silencio cayó como un golpe. Moreno parpadeó desconcertado. ¿De qué estás hablando exactamente? Quizás esto lo aclare, respondí. Herrera distribuyó sobres sellados entre los presentes. Son copias de la documentación que el señor Santiago Morales conservó sobre las transacciones financieras de su familia. Felipe abrió el suyo. El color se le fue del rostro. Estos son asuntos privados, balbuceó. No tienen relevancia aquí. Por el contrario, respondí finalmente tomando asiento al frente de la mesa. Tienen toda la relevancia, porque en esta casa y en esta familia, los secretos siempre terminan saliendo a la luz. Estos documentos establecen un patrón claro de fraude, dijo el abogado Herrera, su voz resonando con firmeza. Conductas que afectan directamente la credibilidad de los señores Morales en esta negociación. Conductas que además continuaron cuando engañaron deliberadamente al señor Moreno sobre su derecho a negociar esta propiedad. El silencio que siguió fue espeso, casi físico. Los tres hermanos Morales comprendieron al fin la magnitud de su exposición. Santiago lo había previsto todo, cada transacción falsa, cada firma manipulada, cada intento de apoderarse de lo que no les pertenecía. Mateo se removió en su asiento, la máscara de superioridad desmoronándose. ¿Qué es lo que quieres?, Lucía preguntó con voz ronca. Solo algo muy simple, respondí mirándolo con calma. Quiero que se vayan del rincón de las guacamayas y que nunca regresen. Y quiero, añadí con un tono más bajo pero cortante, que cesen todos los intentos de impugnar mi propiedad o de manipular a mi hija. A cambio, estos documentos permanecerán donde están guardados, seguros y fuera del alcance del público. Carlos Moreno se levantó abruptamente, ajustándose el saco. Creo que mi participación en este asunto se basó en información incompleta y potencialmente fraudulenta, dijo con frialdad. Si me disculpan, señora Morales, me pondré en contacto directamente con usted para cualquier negociación futura. Lanzó una mirada de puro desprecio a los hermanos antes de salir. El golpe fue seco y definitivo, perdía a Sgan, su último aliado. Mateo se irguió furioso. No tienes idea de lo que estás haciendo. Los costos de desarrollo del área oeste son prohibitivos, la logística. En realidad, lo interrumpió Paulo Rivera, el CEO de Montañas Resort. Nuestra empresa ha desarrollado métodos de construcción adaptados a terrenos de ese tipo. Se inclinó ligeramente hacia mí. Estamos preparados para hacerle una oferta formal, señora Morales, una que reconozca tanto los retos como el enorme potencial de esta tierra. El aire cambió de densidad. La reunión que los hermanos habían planeado como una emboscada se había convertido lentamente en su humillación pública. Capté la mirada de Clara desde el otro extremo de la mesa, una leve sonrisa mezcla de orgullo y alivio. Los ojos de mi hija parecían decirlo todo. Papá nos preparó para esto. 2 horas después, cuando los Morales abandonaron la casa derrotados, expuestos y legalmente obligados por el acuerdo que Herrera ya tenía listo, el futuro del rincón de las guacamayas estaba sellado. No sería dividido, no sería vendido, sería preservado tal como Santiago lo soñó, un legado, no un botín. Vi sus coches desaparecer entre la niebla del camino. Teresa se acercó sin hacer ruido, con las manos cruzadas al frente.
Su esposo estaría orgulloso, dijo en voz baja. Lo superó justo como él creía que lo haría. El polvo se asentaba sobre la grava. El viento traía olor a tierra y bugambilias. Me quedé en silencio, dejando que la mezcla de triunfo y duelo me atravesara. Había vencido, sí, pero también había cerrado el último círculo de Santiago. Aún no hemos terminado, susurré. Todavía hay videos que debo ver y promesas que cumplir. Las semanas siguientes pasaron como un sueño nítido. Firmas de documentos, reuniones con Montañas Resort, la estructuración de un acuerdo que equilibraba negocio y memoria. Nada se haría sin cuidar la esencia del lugar. Clara permaneció conmigo. Su resentimiento hacia los secretos de su padre se transformó lentamente en comprensión. Cada mañana veíamos un nuevo video de Santiago. Su voz nos guiaba desde la pantalla suave, firme, eterna. ¿Alguna vez sospechaste que estaba enfermo?, me preguntó una noche, mientras el atardecer teñía el porche de tonos dorados. Me quedé pensando. Había señales, dije finalmente. Su insistencia en actualizar nuestros papeles, la forma en que nos miraba en silencio durante la cena, como si intentara memorizar cada gesto. Su repentina manía de fotografiarlo todo. Clara sonrió con tristeza. Pensé que solo estaba en una fase nostálgica. En parte lo estaba, dije, solo que no, por las razones que creíamos. Bebí un sorbo de té. Tu padre siempre fue el hombre del algún día. Algún día viajaríamos a Europa. Algún día aprendería fotografía. Algún día remodelaríamos la cocina. Y entonces de pronto empezó a hacerlo todo. Clara asintió, creando algo duradero. Exacto, respondí. Lo atribuimos a estabilidad, pero en realidad era urgencia. Estaba corriendo contra el tiempo. Cuando los ejecutivos de Montañas Resort escucharon mis condiciones, sus rostros fueron un poema. No vendería la tierra. No la convertiría en un lujo impersonal. Les exigí un acuerdo distinto: preservar el bosque, proteger el invernadero y mantener intacto el estudio de arte. Señora Morales, estos términos son poco comunes, dijo el principal negociador. Entonces quizá, respondí sonriendo con la serenidad de Santiago, la industria necesita términos poco comunes. Esta tierra es especial. Puede esperar. Paulo Rivera la observó unos segundos antes de hablar. Lo sabe, dijo finalmente. Y tiene razón. Su esposo mencionó que usted se graduó en literatura y artes, comentó Paulo Rivera, mientras observaba con curiosidad el estudio recién terminado. Dijo que insistiría en hacerlo a su manera, no solo de la forma más rentable. Otra pieza del plan de Santiago se revelaba ante mí. Había dejado todo preparado: los contactos, las alianzas, incluso las conversaciones que ocurrirían después de su muerte. Nada fue casualidad. Un mes después de reclamar mi herencia, me encontraba en el estudio que él había diseñado. El sol de media mañana entraba oblicuo por las ventanas, bañando el caballete donde reposaba un lienzo virgen. Hacía más de 10 años que no tocaba un pincel. La primera pincelada fue torpe, temblorosa. Pero a medida que el color se esparcía, el movimiento regresaba a mis manos y con él algo que creía perdido. Mi modelo esperaba en el invernadero una orquídea azul rara y perfecta, que Santiago había buscado solo porque una vez, muchos años atrás, le había dicho que me parecían flores imposibles. Teresa me enseñó a cuidarlas, y entre el vapor del riego y el olor a tierra húmeda volví a sentirme viva. Mamá, la voz de Clara me hizo girar. Estaba en el umbral con la laptop en los brazos. El video de hoy es diferente. Creo que deberías verlo sola. Solté el pincel. Nos habíamos acostumbrado a ver los mensajes de Santiago juntas cada mañana como un ritual. Diferente, como pregunté. Está marcado como día 30. Lo tituló Cuando Lucía vuelva a pintar. Sonrió con ternura. Sabía que volverías a hacerlo. Cuando quedé sola en el estudio, rodeada de los colores y el silencio, abrí la laptop. La imagen de Santiago apareció en la pantalla grabada en esta misma habitación, cuando aún estaba vacía. El eco del lugar le daba a su voz un tono casi etéreo. Hola, mi amor,
Su sonrisa me atravesó el alma. Si estás viendo esto, significa que encontraste el camino de regreso al arte, a esa parte de ti que dejaste dormida por tantos años. Mis dedos tocaron la pantalla temblando. He estado pensando mucho en el legado. Continuó. La mayoría lo mide en hijos, dinero o logros. Pero hay otro tipo de legado, el que dejamos en las personas que amamos. Este espacio aún no está completo, pero en mi mente lo veo lleno de luz, de color, de ti. La cámara giró un poco mostrando el estudio desnudo. Te imagino frente al caballete creando lo que siempre estuvo dentro de ti. Miré el lienzo frente a mí y sentí un escalofrío. Era como si él lo hubiera previsto todo. Diseñé esto para darte libertad, Lucía. Seguridad con el acuerdo del resort, protección ante mis hermanos, un lugar donde tu alma pueda respirar. Pero lo que hagas con esa libertad, ese será tu legado, no el mío. Hizo una pausa, su mirada directa, intensa. La casa, el invernadero, el estudio, no son la herencia. Son solo herramientas. La verdadera herencia es la posibilidad de ser tú misma sin miedo. Pausé el video. Las lágrimas caían sin permiso. Santiago me había conocido de un modo que ni yo comprendía. Había visto al artista que seguía escondida bajo la profesora. Cuando lo reanudé, su expresión se había suavizado. Hay algo que quiero pedirte, aunque es solo si tú lo deseas. En el armario detrás de ti hay un lienzo grande vacío. Lo mandé a hacer antes del diagnóstico. Cuando estés lista, pinta algo ahí. Algo que capture lo que sientes por este lugar que me devolvió la vida y que te llevará a tu futuro. Hasta mañana, mi amor. La pantalla se apagó dejando un resplandor azul en la penumbra. Respiré hondo. Luego me levanté y fui al armario. El lienzo estaba ahí en homen blanco, el alma de una promesa esperando forma. Durante semanas, mientras el otoño cubría el valle de tonos dorados, llené cuadernos con bocetos. Nada me convencía, hasta que una mañana vi a Clara en el invernadero, podando las orquídeas bajo la luz filtrada. Y entonces lo comprendí. La pintura comenzó a tomar vida lentamente. No era un paisaje, sino una historia visual. Al fondo, la casa tal como existía ahora, luminosa y sólida. Delante, capas translúcidas, el caserón abandonado que Santiago compró, la vieja casa de su infancia, y bajo todo eso, la tierra roja donde generaciones habían dejado sus huellas. Unían esas capas dos figuras, una mujer y una joven de rasgos apenas insinuados, representando pasado y porvenir. Y detrás, casi invisible, un hombre sosteniendo una orquídea azul, ofreciéndosela a las dos. Cuando terminé, Teresa me ayudó a colgarla en la gran sala. Clara se detuvo frente al cuadro, los ojos brillantes. Es papá. Y somos nosotras, ¿verdad?, susurró. Asentí. Ella trazó el aire con la punta de los dedos siguiendo las siluetas. El pasado, el presente y lo que viene. Legado, dije suavemente. No lo que se deja atrás, sino lo que sigue adelante. Esa noche el cielo ardía en tonos violetas sobre el valle. Desde el porche el viento traía olor a jazmín y a pintura fresca. Sentí a Santiago cerca, no como una sombra, sino como una presencia viva, respirando conmigo. No me había dejado una herencia, sino un mapa. No me había dado instrucciones, sino libertad. Y por primera vez supe que ya no era solo la viuda de Santiago Morales, sino la mujer que había aprendido a crear su propio destino. El acuerdo con Montañas Resort trajo una estabilidad sólida, casi eterna. La casa siguió evolucionando bajo mi cuidado, respirando con nosotras. Yo por primera vez en décadas encontraba belleza en crear, en pintar, en volver a sentir. No solo continuaba el legado de Santiago, sino que construía el mío con cada trazo, con cada amanecer sobre el valle. Una tarde de invierno, mientras trabajaba en el estudio, el timbre sonó. Teresa asomó la cabeza, el ceño ligeramente fruncido. Doña Lucía, hay alguien en la puerta. Es el señor Mateo Morales. Está solo. El nombre me hizo tensar la espalda. Trae documentos, no que yo haya visto. Pero parece distinto. Dijo que solo desea unos minutos.
Pensé en rechazarlo, pero la curiosidad de ese viejo demonio me ganó. Lo recibiré en el porche. No lo invites a pasar. Cuando abrí la puerta lo vi más delgado, las facciones hundidas, las arrugas de su frente más marcadas. Giró hacia mí con una expresión que jamás le había visto humildad. Gracias por atenderme, Lucía. ¿Qué puedo hacer por ti? Mateo, nuestro acuerdo fue claro. No vengo a discutirlo, dijo bajando la mirada hacia la tierra. Solo quería disculparme. Esa palabra en su boca sonó extraña. Crucé los brazos esperando más. He pensado mucho estos meses, continuó. En Santiago, en lo que hice, en cómo lo traté. No esperaba que ganaras, confesó con un intento de sonrisa amarga. Debí haberlo sabido. Santiago siempre fue el más brillante de nosotros. Eso no suena como una disculpa, dije con calma. Tienes razón, respiró hondo. Te pido perdón por intentar quitarte esta casa, por usar a Clara, por hacerle la vida imposible a mi hermano, cuando lo único que él quería era paz. Lo observé en silencio buscando falsedad, pero en su rostro solo encontré cansancio y algo parecido a un arrepentimiento real. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. Tengo cáncer, respondió con una honestidad desarmante. Etapa 4. No me queda mucho. Eso cambia la manera de ver las cosas. El eco de la enfermedad de Santiago atravesó el aire como una sombra. Lo siento mucho, dije suavemente. No vine a buscar compasión, añadió con voz ronca. Vine porque mi hermano construyó algo hermoso aquí. Y yo con mi ambición casi lo destruyo. Sacó un pequeño paquete de su abrigo y me lo ofreció. Esto estaba entre las cosas de nuestro padre. Creo que te pertenece, o quizá a Clara. Lo abrí con cautela. Dentro una fotografía antigua, 3 niños bajo un árbol. El más pequeño, Santiago, sostenía una orquídea diminuta. Fue la primera que cultivó, explicó Mateo, la voz quebrándose. Antes de que... No terminó la frase. Miré la foto y luego... ¿Quieres ver el invernadero?, pregunté casi sin pensarlo. Sus ojos se abrieron con sorpresa y después, lentamente, asintió. Caminamos por los senderos húmedos entre flores que parecían respirar luz. Él avanzaba despacio, tocando las hojas como si fueran reliquias. Por primera vez, lo vi como Santiago seguramente lo había visto, no como un enemigo, sino como un hombre que había perdido su rumbo hace mucho tiempo. El perdón no borraba nada. Pero a veces elegir no odiar también era una forma de continuar el legado. Cuando Mateo se marchó, el aire cambió. No lo suficiente para borrar el pasado, pero sí para cerrar un ciclo. Esa noche encontré el último video de Santiago. Su rostro apareció en la pantalla tranquilo, los ojos llenos de una paz que jamás tuvo en vida. Este es el final de nuestro viaje diario, mi amor. Su voz era suave, como si hablara desde el viento. 1 año de mensajes, pero no es el final de nosotros. Se detuvo mirando directamente a la cámara. Seguiremos en las decisiones que tomes, en el amor que compartes con Clara, en la belleza que crees de ahora en adelante. La casa que temí tanto tiempo ahora es tuya para transformar. El secreto que guardé se convirtió en tu regalo. La promesa que te pedí es tu liberación. Sonrió con esa mezcla de ternura y fuerza que era solo suya. Nunca lo olvides, Lucía. Siempre fuiste la verdadera fortaleza entre nosotros. Hasta un día, mi amor. La pantalla se apagó. El silencio posterior fue tan profundo que podía oír mi propio pulso. No sentí solo pérdida, sino también una claridad inmensa. La casa que antes me atemorizaba se había vuelto mi refugio. Los secretos de Santiago eran ahora mi fuerza. Y la promesa que me había hecho cumplir para luego liberarme se transformó en mi camino hacia el futuro. Me acerqué al gran lienzo en la sala donde el pasado, el presente y el futuro se fundían en color. Santiago no me había dejado una herencia, me había dejado a mí misma. El sol descendía sobre el rincón de las guacamayas, dorando los cristales del invernadero.
El viento sopló entre las orquídeas, haciendo que una sola flor azul se inclinara hacia mí, y supe con la certeza más silenciosa que él aún estaba ahí.